La batería eléctrica. En el siglo XVIII, la electricidad era solo una curiosidad. Pero en el XIX se convirtió en una de las más importantes herramientas, no solo de la ciencia, también de la industria. Y el invento crucial que causó dicha transformación fue logrado precisamente en el año 1800 por Alessandro Volta. Se trata, naturalmente, de la batería eléctrica. Quisiera haberles traído la batería de un coche, pero esta mañana, cuando fui a una exposición de automóviles, resultó que lo único que tenían era un limón. Así que he pensado hacerles una pila con este limón. Pero si queremos usar esto como batería, necesitamos también electrodos para extraer la electricidad. Así que pondré un clavo de zinc. Así. Y un clavo de cobre. Así. Y para mostrarles que esto es una batería, voy a conectarla a ese galvanómetro o voltímetro digital de ahí. Observen. Cuando lo conecte verán que marcará un poco menos de 1 voltio. A propósito, el voltio se llama así por Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Como tanto nombre era muy largo a la hora de utilizarlo, se quedaron solo con el final, pero como seguía siendo largo lo abreviaron a voltio. Y por cierto, el galvanómetro se llama así por Giuseppe Galvani. Y esos dos, Alessandro Volta y Giuseppe Galvani, son los personajes principales de la historia que vamos a contarles hoy. En todo caso, sería estupendo que pudiéramos hacer algo más con nuestra batería de limón que conectarla a un simple voltímetro. Sería estupendo, por ejemplo, poder poner en marcha este motor eléctrico con ella. Puedo intentarlo conectando el motor eléctrico a mi batería de esta forma. Pero si hago eso y luego doy al interruptor, no pasa absolutamente nada. Y la razón es que, aunque el limón sea realmente una pila, no es una batería muy buena. No fue diseñado para ser una batería, fue diseñado para ser un limón. Eso significa que aunque salga corriente del limón, no lo hace con la suficiente rapidez como para mover el motor. Lo hace muy, muy lentamente. Pero hay un remedio para eso. Lo que tengo que hacer es recoger y almacenar la corriente del limón en una botella de Leyden, o en una versión moderna de una botella de Leyden, en este condensador. Así que lo que haré es desconectar el motor de la batería, por el momento, y en cambio conectarla a la botella de Leyden, o condensador. Tardará un poco, pero durante ese tiempo esto se cargará. Y finalmente el voltímetro marcará lo mismo que marcaba antes. Y cuando eso suceda, yo podré poner en marcha el motor con el limón. Pero como esto tardará un poco, vamos mientras tanto a continuar con nuestra historia de hoy, que es cómo funciona, de hecho, la batería eléctrica. La pila eléctrica. Se conoce aproximadamente desde el siglo XIX, con varios tipos de envolturas y en una gran variedad de situaciones. Pero ¿cómo funciona de hecho? ¿O cómo no funciona cuando ocurre el caso? De camino hacia la respuesta, y esto es cierto en cualquier tema científico, parte del atractivo consiste en cómo llegar a ella. Y para entender cómo funciona de verdad una pila, una forma de empezar es construyendo el metal desde el principio. Empezaremos con un simple ion positivo. Es un átomo que ha perdido exactamente un electrón. Como tiene una carga positiva, crea energía potencial de atracción, como vemos aquí en el gráfico, para ese electrón que falta. Coloquemos entonces más iones, juntos, uno al lado de otro, añadiendo justo los electrones suficientes para formar un sistema eléctricamente neutro. Y los disponemos en una retícula ordenada para crear una pieza de metal.
Una imaginaria carga de prueba detectaría que no hay camino en la energía potencial y por tanto no hay fuerza ni en el interior ni en el exterior del metal. Pero hay verdaderamente un electrón en el interior del metal que se ve afectado por todos los iones y electrones excepto por sí mismo, mientras que él da lugar a una energía potencial neta. Si ese electrón se mueve de una parte a otra del metal, hay un flujo de electrones que se mueven para reemplazarlo, de modo que haya la misma energía potencial en todas partes. Eso quiere decir que de hecho no hay fuerza que impida que un electrón se mueva libremente por el metal. Pero fuera de la superficie del metal, no hay más iones ni otros electrones que ayuden a equilibrar las fuerzas. O sea, que para hacer salir un electrón fuera del metal, se requiere una potente fuerza que cree un verdadero potencial eléctrico y deje una carga positiva neta en el metal. De ese modo, la energía potencial global de un electrón real disminuye bruscamente en la superficie del metal, a un valor inferior, que es el mismo en todo el interior. Los electrones de un metal también tienen energía cinética, pero insuficiente para escapar. El total de energía extra que necesitaría un electrón para escapar de un metal se conoce con el nombre de trabajo de extracción. Alessandro Volta apareció en escena antes de que ningún otro fuera capaz de construir una batería eléctrica, y mucho menos de ver el funcionamiento interior de un metal. Pero Volta tenía un gran conocimiento de los metales, de sus propiedades y de su funcionamiento. A ese respecto, Alessandro Volta estaba considerablemente adelantado a su tiempo. La ciencia era un don que él poseía y que quiso compartir con el resto del mundo. En 1775 escribió a un amigo en Inglaterra, describiéndole un reciente invento que él llamó electróforo perpetuo, es decir, el perpetuo depósito de electricidad. Posteriormente fue conocido como electróforo. El electróforo, una vez cargado, retenía un ilimitado número de cargas inducidas. Era ciertamente un depósito perpetuo de electricidad porque las cargas permanecían sin importar el número de veces que se tocara el dispositivo. La comunidad científica alabó el logro de Volta y en Inglaterra Joseph Priestley lo consideró el invento más significativo desde la botella de Leyden. Al mismo tiempo que el invento del electróforo ofreció a la ciencia una oportunidad para avanzar, facilitó a su autor la oportunidad de visitar algunos países que solo conocía por correspondencia. Por ejemplo, en Holanda, Volta estudió la famosa máquina eléctrica de Martinus van Marum. Y en Francia fue aceptado por la avant-garde, el vanguardismo, tanto de la ciencia como del arte. París era la ciudad de Pierre-Simon Laplace, astrónomo y físico matemático, y del gran químico Antoine Lavoisier. Fue también durante una visita a París cuando el impresor convertido en electricista, Benjamin Franklin, invitó a Volta a cenar. Volta llegó a París en 1781
y durante su estancia perfeccionó muchas cosas en el campo de la ciencia. De hecho, en palabras de un admirador parisino, Volta era el Newton de la electricidad. Y era por eso natural que visitara las universidades inglesas antes de volver a Italia. Como celebridad científica y profesor de física experimental en la Universidad de Pavía, a la edad de 46 años, Volta podría haberse dormido en sus muy merecidos laureles. Sin embargo, Volta recibió una oportuna carta de un tal Luigi Galvani. Galvani vivía en Bolonia y, como Volta, era un italiano dedicado a audaces ideas y sorprendentes descubrimientos. Quizá la más osada y escandalosa fue la idea de Galvani llamada electricidad animal. Galvani escribió: es una fuerza vital diferente de la electricidad ordinaria que se puede encontrar en el tejido de una rana. Tanto entonces como ahora, un impulso eléctrico hacía que un anca de rana diese una sacudida. Dicho de otra forma, cuando el nervio del muslo de una rana recién diseccionada recibe un pequeño impulso eléctrico, el músculo se contrae. Observando las sacudidas de un anca de rana amputada, Galvani descubrió que esos impulsos nerviosos que excitaban a los músculos a actuar son realmente señales eléctricas. Y esas señales, decía, viajan por todo el cuerpo. Pero Galvani creía que se trataba de electricidad animal almacenada en el nervio de la rana, igual que la electricidad ordinaria se almacena en una botella de Leyden. Pensaba que una descarga de electricidad animal era lo que hacía moverse al músculo. Pero Volta vivió de forma diferente el descubrimiento de Galvani. Más que detectar la llamada electricidad animal por todo el cuerpo, Volta encontró ese impulso solo en el anca de la rana. Y entonces pensó que la electricidad animal era electricidad ordinaria, simplemente una sacudida que habían generado dos metales que se ponían en contacto en un circuito de Galvani. Incluso hoy hay una cuestión muy significativa en el núcleo del argumento de Volta. ¿Por qué se crea un impulso eléctrico cuando un metal entra en contacto con otro metal? Cada metal, el zinc por ejemplo, tiene un potencial de extracción que impide que sus electrones escapen. Pero un metal distinto, el cobre por ejemplo, tiene un potencial de extracción diferente. La diferencia es aproximadamente 1 voltio de potencial eléctrico. Cuando se ponen en contacto dos metales, desaparece la barrera en la superficie de contacto y los electrones quedan en libertad para fluir hacia el metal cuya energía total sea menor. Cuando los electrones fluyen, el metal que abandonan queda con carga positiva y el metal donde se introducen queda cargado negativamente, creándose una diferencia de potencial electrostático que finalmente equilibra la diferencia de energía. Entonces se detiene el flujo. Si separamos ahora esos dos metales, cada uno tendrá una carga eléctrica neta, y entre ellos habrá una diferencia de potencial electrostático.
Como en tiempos de Volta aún no se había descubierto el electrón, Volta tenía que basar sus argumentos sobre otros fundamentos. Así que inventó la pila voltaica que recordaba a una anguila eléctrica. Su intención pudo muy bien haber sido la de sorprender a Galvani. En el caso de la anguila, una de las razones por las que produce electricidad es porque hay una determinada cantidad de humedad que fluye entre los discos de sus aletas. Y actúa como un electrolito, es decir, un fluido conteniendo iones positivos y negativos en solución. Supongamos dos metales diferentes cargados eléctricamente por contacto y colocados en un electrolito. El metal que tiene exceso de electrones atrae los iones positivos de la solución. Cuando los iones positivos tocan la superficie, pueden extraer el exceso de electrones del metal. Al mismo tiempo, el otro metal con escasez de electrones atrae iones negativos. Cuando los iones negativos alcanzan la superficie, los electrones perdidos pueden ser reemplazados. De esa forma, el electrolito tiende a llevar a los metales de nuevo a una condición eléctricamente neutra. Si de nuevo entraran en contacto directo, una nueva corriente de electrones volvería a fluir debido a la diferencia que existe entre sus potenciales de extracción. Pero ahora, debido al electrolito, el flujo no se detiene. Los electrones seguirán fluyendo de un metal a otro y serán reemplazados continuamente por los iones de la solución hasta que toda la energía química de la solución se haya consumido. Pero hasta que eso sucede, la batería arroja luz sobre la física y la química. Las reacciones químicas en la superficie de separación entre electrolito y un metal suministran electrones extra listos para fluir. En el punto donde un metal se pone en contacto con otro metal, la diferencia en la energía de los electrones que hay en su interior los pone en circulación. A través del circuito eléctrico y de vuelta a la solución, donde completan la reacción química. En resumen, la energía química se convierte en energía eléctrica hasta que los elementos químicos se consumen y la batería se agota. Esta es la teoría que hay detrás del invento de Volta, y en cierta medida la razón por la que la batería eléctrica y la anguila eléctrica funcionan de la misma manera. Así, imitando a la naturaleza, y para demostrar que Galvani estaba equivocado con respecto a la electricidad animal, Volta aplicó capas de aletas que estaban separadas por una especie de electrolito. En este caso, alternando placas de plata y de zinc separadas por cartón humedecido. Aquí, igual que con la anguila, en la humedad estaba el truco. El truco de actuar como un electrolito. Y al igual que con el electróforo, este invento también fue recibido con gran éxito. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, un emperador siempre interesado por los acontecimientos de actualidad, alabó el invento de Volta como el más importante de todos los tiempos. Y
Y aunque eso sea opinable, de lo que no cabe duda es que Volta había elaborado la primera batería eléctrica. Tanto en el pasado como en el presente, la composición de una batería eléctrica son dos piezas de metales diferentes en una solución electrolítica. Sin embargo, para conseguir que una batería sea eficiente en la práctica, hace falta algo más. De hecho, se ha recorrido un largo camino desde aquellos días en que Volta apilaba metales diferentes separados por piezas de tela húmeda, arcilla, madera y piel. Ahora, por ejemplo, los hornos funden pesadas barras de plomo. Luego, el plomo se moldea en rejillas o placas que servirán de electrodos. Aquí, las placas se recubren con una pasta, una mezcla de óxido de plomo, ácido y agua. A la pasta que va a las placas negativas se le añade un relleno. Después se ensamblan las placas alternando positivas y negativas con una trama de fibra de vidrio entre cada par de placas. Las placas van soldadas a contactos. Se colocan en el interior de unos recipientes de plástico y se fijan. Los recipientes se rellenan con una solución de ácido sulfúrico. Y finalmente, en el interior del recipiente, las placas de plomo y el electrolito circundante quedan transformados en baterías eléctricas. Pero si ambos electrodos están hechos del mismo material, es decir, si ambos electrodos son de plomo en vez de, digamos, zinc o cobre, ¿cómo pueden funcionar entonces esas baterías? La respuesta nos la facilitó un científico francés llamado Raymond Planté, que descubrió este nuevo modo de hacer una batería. Puso dos electrodos del mismo metal plomo en un electrolito, una solución débil de ácido sulfúrico, y luego aplicó un voltaje entre los electrodos conduciendo la corriente eléctrica por la solución. Esto tuvo el efecto de oxidar un electrodo, cambiando su potencial de extracción. Después de eso, el principio es el mismo que el de la pila de Volta, pero esta nueva batería tenía una gran ventaja: ser reversible. Una vez cargada, ya se podía utilizar. Y después de usada y descargada, se podía cargar de nuevo. Esa es la idea básica del moderno acumulador plomo-ácido, la batería del automóvil. Por supuesto que el automóvil de hoy tiene muchas más cosas que una batería. Pero a pesar de todo, es eso exactamente lo que hace que esas complejas máquinas se pongan en marcha. Así que todos los conductores del mundo le deben mucho a Alessandro Volta. Tanto los que merecen alabanzas como los que merecen críticas ácidas como un limón. El padre de Alessandro Volta fue uno de 4 hermanos, todos ellos sacerdotes. Eso no era muy prometedor para el futuro de la familia, así que después de 11 años abandonó el sacerdocio para propagar el nombre familiar.
Y realmente lo hizo bien, porque todavía lo estamos utilizando. Él procreó 6 hijos, 3 sacerdotes, 2 monjas y Alejandro. Indudablemente fue un método italiano de control de natalidad muy eficaz. Alessandro, por lo visto, no estaba hecho para la vocación sacerdotal. Un colega suyo, Lichtenberg, dijo de él que entendía mucho de la electricidad de las mujeres. Hablando de electricidad, creo que ha llegado el momento de poner en marcha nuestro motor eléctrico, si es que hemos recogido suficiente carga de la batería de limón. Todo lo que tengo que hacer es conectar el motor a los condensadores, así. Y cuando dé al interruptor, deberá funcionar. ¿Preparados? Vamos allá. Ahí lo tienen, lo que puede un limón. Bien, como ya no tengo forma de mejorarlo, seguiremos con estas cosas otro día.